Su Excelencia Jacqueline Muñoz, Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, y también Su Excelencia Julio Multó, Ministro de Comercio e Industrias, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Reiteramos, será un balance de las conversaciones en Bocas del Toro con la dirigencia de Citraibana. Bienvenidos a ambos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Está abierto esto? Adelante, está abierto, ministra. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Es para nosotros como gobierno muy responsablemente comunicarle al país los avances de lo que se está dando en Changuinola en este momento, las conversaciones que hemos sostenido durante los 10 últimos días con el Sindicato de las Bananeras, entendiendo lo siguiente. Nuestro gobierno es un gobierno abierto al diálogo cuando las pretensiones son legítimas, cuando existe un sector vulnerable que requiere que se voltee la mirada hacia allá. Dispuesto a negociar, dispuesto a revisar cuáles son las quejas o las inconformidades que tenga cualquier sector que no tenga ningún trasfondo, sino que sea en beneficio de los trabajadores y de los panameños. Durante estos 10 días hemos sostenido conversaciones que van enfocadas a una pretensión legítima de la Ley 45 del sector bananero. Y en esto nos hemos enfocado durante 10 días, a explicarles y a escucharles, precisamente porque es un sector que llama la atención nuestra por falta de atención de muchos años, y esto no es nuevo, no es de este gobierno. Esto es un arraigo que trae este sector y una pretensión que trae ese sector durante mucho tiempo. ¿De qué se trata el conflicto? El conflicto, al final, es ver cómo se sienten vulnerados en base a la Ley 45 del 2017, que fue una conquista del sector bananero. Durante estos días hemos conversado con los dirigentes de Citraibana y Citrabi. El dirigente Francisco Smith ha estado acompañándonos de manera muy cordial y explicándonos con su dirigencia cuáles son sus peticiones al respecto de la Ley 45. Dicho esto, tenemos que dividir esto en dos partes. Al señor Francisco Smith, secretario general, el gobierno le ha puesto en la mesa muchas propuestas que benefician al sector bananero, que benefician la salud de los trabajadores, que beneficia abriendo expedientes de los 7.500 trabajadores bananeros para la revisión médica con la Caja del Seguro Social y poder tener de este sector y de estos trabajadores un expediente clínico que podamos como Estado darle acompañamiento a todos los trabajadores. Adicional a esto, hemos trabajado en conjunto la revisión y el mejoramiento de la Ley 45, principalmente para las mujeres que trabajan en el sector bananero y que tienen, en el momento en que quedan en estado de embarazo, poder hacer velar y valer sus derechos laborales y de salud y seguridad. Pero también tenemos la otra cara que le hemos comentado al señor Francisco Smith durante todos los días de nuestras conversaciones. Hay una preocupación por parte de la empresa y se están perdiendo 7.500 empleos. La empresa interpuso ante el juzgado de trabajo una medida de ilegalidad de huelga que hace poco, viniendo hacia acá, nos dimos cuenta que ya salió dicha medida y decretando la huelga ilegal. Y hoy en la mañana el Ministerio de Trabajo recibió una comunicación formal de más de 4.500 trabajadores que abandonaron sus puestos de trabajo. Hacemos un llamado responsable a todos esos trabajadores del sector bananero. Nos preocupan sus empleos, nos preocupan la estabilidad de la provincia, nos preocupa la pérdida no de la empresa, nos preocupa la humanidad de estas personas que están librando una lucha y que es legítima y que nosotros como Estado volteamos la mirada y le dijimos, aquí está,
vamos a honrarle esta pretensión. Sin embargo, también tenemos niños que no pueden llegar a sus escuelas. También tenemos personas que no pueden ir a buscar sus medicamentos. También tenemos personas que han buscado por meses una operación o bien una atención médica y con los nuevos y los adelantos que hemos tenido en materia de salud, ahora tienen una cita que las están perdiendo. Entonces tenemos que voltear la mirada y poner la balanza. Es bien cierto que el sector bananero ha sido lesionado durante muchos años y que volteamos la mirada hacia allá. Hoy por hoy tienen en estos ministros y en el presidente de la República, por supuesto, que ha encargado en nosotros esta misión de honrarle la seguridad social al sector bananero, pero también pongamos la balanza del lado de la pérdida de empleos. Ya no es un cuento de camino, como dice el señor presidente, ya es una realidad. Ya la huelga fue decretada ilegal. Ya nos avisaron a nosotros como Ministerio del Abandono. Hacemos un llamado muy responsable a regresar a sus puestos de trabajo, a abrir las calles y a no lesionar a terceros. Por una ley que fue modificada, una ley que fue trastocada y que esto, en vez de ser un error, se debe convertir en una oportunidad para la provincia, porque llamó la atención de todo el gobierno nacional. Ministro, usted. Sí, yo pudiera agregar, ministra, buenas tardes a los medios de comunicación, gracias, sobre todo a la población. Dejar claro, y como estuvimos allá todos estos días, más de casi 10 días, este es un gobierno abierto al diálogo y dispuesto a negociar en paz. Fuimos allá en paz a negociar con el sindicato, a conversar con el sindicato, a escucharlo, a escuchar sus propuestas, a escuchar sus pretensiones, a escuchar las causas por las que ellos estaban protestando. Dicho eso, la ministra bien ha informado que nos dieron una lista de las modificaciones que ellos sienten que se les hizo a su ley bananera y prometimos venir y traer eso al gabinete, al señor presidente, para exponerle cuáles son sus pretensiones, siempre dejando claro que se está afectando el resto de la población y siempre en todo momento solicitándoles que debemos permitir la libre circulación en Changuinola y en toda la provincia. Ellos solo están cerrando en la parte de Changuinola, debo decirlo, y las vías debían ser abiertas. Esto se logró intermitentemente durante los días que hemos estado ahí. Le hemos dicho que esto es un derecho de la población y que necesitamos como gobierno nacional permitir la libre circulación porque es nuestro deber gobernar. Se analizaron sus pretensiones y con responsabilidad, como bien dice la ministra, también le advertimos a la dirigencia las cosas que podían suceder, de no prestarle atención al tema de los cierres, al tema de tener… Colón es una provincia que su economía está básicamente basada en la economía del banano y en el tema comercial turístico. Y estos cierres tienen a Bocas del Toro ahorcado. Ya la empresa, como dije la ministra, ha anunciado, sabe que la huelga fue decretada una huelga ilegal y hay más de 4.900 plazas de empleo que están en riesgo. Lo advertimos a la dirigencia. Hemos hecho lo correcto, hemos ido abiertos siempre a dialogar en paz y básicamente eso es lo que le hemos informado al gabinete. Bocas del Toro, sí le hemos dicho, merece más atención. Es una deuda de gobiernos y gobiernos anteriores que hay que saldar. Hay mucha atención que hay que dar en salud, sobre todo en el sector bananero, pero a toda la provincia. Dicho eso, el señor presidente ordenó y estuvimos en también brindándole a la población atención médica durante estos días, el tema de las ferias de la comida, etcétera, etcétera, y nos dimos cuenta que la población está tranquila, que la población lo que necesita es volver a abrir sus calles, que la población está abierta a que las pretensiones de los sector bananero sean atendidas, pero no cerrando las avenidas. Y en paz se realizaron las giras médicas, se realizaron la Feria de Lima, donde se vendió comida muchísima, y de hecho de los mismos sectores donde habían cierres iban a comprar, o sea que al final
Lo que se requiere es prestarle atención a esto, que las autoridades le presten atención a Bocas del Toro y a otras provincias igualmente. Y básicamente esto pues, es un resumen de todos estos días que estuvimos sentados con el sindicato, pero también nos sentamos, hablamos con la empresa, también fuimos a ver a los comerciantes, hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio del Archipiélago, tuvimos comunicación con el presidente de la Cámara de Comercio también del área de Changuinola, tratando de entender y para poder brindar soluciones. Muy bien, gracias a ambos ministros. Abremos el compás de preguntas de parte de los medios de comunicación. Como siempre, su nombre y medio, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Zelaida Castillo de Telemetro. Considerando el panorama que tiene Bocas del Toro, estos cierres por la Ley 45, pero también por la 462, en este gabinete extraordinario se ha considerado por parte del presidente de la República tratar de llevar estos temas a las sesiones extraordinarias que se llevan adelante en la Asamblea Nacional, incluyendo aquellos artículos de la Ley 462 que han sido algo polémicos para los ciudadanos. La ley 462 en su momento el sindicato lo llevó a mesa, sin embargo, ha quedado claro que esa ley no está en negociación. Que la que está en negociación con ellos y han aceptado de tal manera es la ley 45. Nos estamos suscribiendo y toda nuestra conversación durante los 10 días se basó en la pretensión del mejoramiento de la ley 45 de los bananeros. ¿Alguna otra pregunta? Si no, adelante, Zelaida. ¿Qué sigue ahora? Usted mencionaba que han presentado varias propuestas a los bananeros en Bocas del Toro. ¿Tienen dispuesto retornar a la provincia, continuar el diálogo o cuál es el paso a seguir? Claro que sí. Claro que sí. Siempre estamos dispuestos a regresar. De hecho, en este momento solo vinimos a presentar el proyecto que trabajamos en conjunto al respecto de la Ley 45 y a ver cuáles son las aristas que este tiene. Ministro, quisiera reforzar con un mensaje final. Sí, como dice la ministra, nosotros en la conversación que tuvimos anoche le dijimos claramente, bueno, nosotros vamos a ir a presentar al señor presidente y así bien el señor presidente tuvo a bien que le presentáramos también, después de haberle dado informe a él, al Consejo de Gabinete, estos 10 días de conversaciones en paz en Bocas del Toro y abiertas, no solo con los sindicalistas, sino también con la población. Así que yo creo que por ahí estamos y volvemos. Cuando nos paramos en la mesa le dijimos vamos a comunicar cómo vamos, que nos corresponde y estamos dispuestos a volver en cualquier momento. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos a los colegas por la cobertura, a los ministros, gracias por los detalles de este importante encuentro. Buenas tardes, colegas.